Título: El arriero y el milagro cuando la fe abre caminos imposibles. Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, un lugar donde las historias del alma nos recuerdan las verdades más profundas. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les invitamos a unirse a nosotros en oración, pidiendo que este mensaje de fe y esperanza ilumine nuestros corazones. Y si esta historia resuena en ustedes, les pedimos con humildad que la compartan, para que su luz pueda ser un bálsamo para quien la necesite. Que la bendición de Dios les acompañe en esta jornada. El amanecer se abría paso lentamente entre las cumbres de la cordillera, tiñendo los picos nevados con tonos dorados y rosados. El aire olía a tierra húmeda, a leña recién encendida y al pan que se horneaba en las humildes casas de adobe. A lo lejos, las campanas de una pequeña iglesia de pueblo llamaban a la primera oración, y su eco se mezclaba con el caminar rítmico de las mulas que descendían por el antiguo camino de piedra. Era el comienzo de un nuevo día, un día que para muchos era una rutina, pero para algunos, cada amanecer era un regalo del cielo que merecía ser recibido con gratitud. En una pequeña choza al pie de la montaña, vivían don Pablo y su hijo José, dos almas forjadas por la sencillez y la fortaleza. Don Pablo, un hombre ya entrado en años, tenía las manos curtidas por una vida de trabajo y la mirada serena de quien ha aprendido a escuchar los susurros de Dios en el viento. José, su hijo, era un joven arriero de corazón noble, cuyo espíritu siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Entre ellos compartían muy poco, pero ese poco lo convertían, con su fe, en un banquete. Esa mañana, el sol apenas despuntaba cuando José preparaba el desayuno. Un pedazo de pan duro, un poco de café caliente y el silencio sagrado de la montaña. Su padre, sentado junto al fuego, levantó su trozo de pan con un respeto casi litúrgico y murmuró una oración. Gracias, Señor, por otro día de trabajo. Gracias por este alimento y por la fuerza que nos das para seguir tu camino. José sonrió, repitiendo en voz baja, Amén. No había nada extraordinario en esa escena, pero en ellos habitaba una paz que pocos en el valle podían comprender. La paz de quien agradece incluso cuando la mesa está casi vacía, la fe que sostiene al alma cuando el cuerpo ya no puede más. De pronto, el sonido de cascos galopando interrumpió la quietud. Era don Alejandro, el hacendado más rico de la región, montado en un caballo imponente que relucía bajo el sol. Vestía un traje de cuero fino y un sombrero elegante, pero su mirada destilaba un orgullo frío. Al pasar frente a la choza, vio a don Pablo y a José rezando antes de comer. Detuvo su caballo con una sonrisa burlona. «Todavía agradecen por ese pedazo de pan seco», dijo, con un tono cargado de sarcasmo. «¿De qué les sirve tanto rezar si siguen igual de pobres?» José bajó la mirada, herido por el desprecio, pero su padre no se inmutó. Don Pablo levantó la vista con calma y, con una voz firme pero serena, respondió, «Nos sirve para no perder el alma, don Alejandro. El oro brilla, pero no calienta el corazón». El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Alejandro soltó una carcajada breve y, tirando de las riendas, siguió su camino, dejando tras de sí una nube de polvo y soberbia. «Padre, ¿por qué siempre se burla de nuestra fe?», preguntó José con impotencia. Don Pablo le puso una mano sobre el hombro. «Porque aún no ha aprendido, hijo, que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en las bendiciones que uno no puede ver. Ten paciencia, reza por él». Después del desayuno, cargaron las mulas con sacos de harina y comenzaron su ardua subida por los senderos de piedra. El paisaje se extendía ante ellos, colinas verdes, caminos serpenteantes y, al fondo, la próspera hacienda de don Alejandro. Por un instante, José sintió una punzada de envidia, pero recordó las palabras de su padre y respiró hondo. Tenían poco, sí, pero lo que tenían era suficiente.
El día avanzó, y con él, el peso de la jornada. Al caer la tarde, padre e hijo descansaban bajo un viejo roble, mirando el horizonte teñido de fuego. «¿Sabes, José?», dijo don Pablo en voz baja. «La fe no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos cuando lo hemos perdido todo». El viento sopló suavemente, llevando consigo el eco de esas palabras. Esa noche, José no lo sabía, pero la vida estaba a punto de poner a prueba esa misma fe. Y sería precisamente en la oscuridad más profunda donde se vería forzado a encontrar la luz más brillante. El cielo, que días atrás era de un azul sereno, comenzó a cubrirse con un manto de nubes grises y pesadas. La tormenta llegó sin aviso. El viento soplaba frío, y el rugido del trueno resonó como una advertencia divina. El camino se volvió un torrente de barro y piedras sueltas. De pronto, un rayo iluminó la montaña. Una de las mulas, asustada, tropezó y cayó por la pendiente, arrastrando consigo la carga que representaba meses de esfuerzo. La otra, desesperada, tiró del arreo y también se perdió en la niebla. En un instante, todo se había ido. Y para culminar la tragedia, su padre cayó de rodillas, exhausto, consumido por una fiebre repentina. Esa noche, refugiados en una choza abandonada, José observaba a su padre temblar bajo una manta húmeda. Sintió un nudo en el pecho. «¿Por qué, Señor?», susurró a la oscuridad. «Hemos trabajado con honestidad. Hemos confiado en ti. ¿Dónde estás ahora que más te necesito?». Las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia que goteaba del techo. Pero en medio de su dolor, en lugar de maldecir, cerró los ojos y recordó las palabras de su madre: «Hijo, el trabajo dignifica, pero la fe te sostiene». Al amanecer, con el corazón roto, bajó al pueblo en busca de ayuda, pero solo encontró puertas cerradas y miradas de indiferencia. Fue entonces cuando Alejandro, el hacendado, lo encontró en la plaza, agotado y vencido. «Ahí tienes tu milagro, muchacho», le dijo con su habitual sorna. «Reza un poco más, a ver si baja el pan del cielo». José lo miró, y en sus ojos no había odio, solo una tristeza profunda. Una fe herida, pero aún viva. Esa noche, de vuelta en la choza, su padre apenas respiraba. José encendió una vela junto a una pequeña cruz de madera y se arrodilló. Sus manos temblaban de impotencia. Miró la llama y por un instante sintió la tentación de rendirse. Pero entonces, recordó las palabras de su padre: «La fe se mide por lo que somos cuando lo perdemos todo». Respiró hondo, miró la cruz y con voz quebrada, pero firme, murmuró: «Señor, no entiendo por qué permites esto, pero seguiré confiando. Si me quitas el pan, que no me falte la fe. Si me quitas el camino, que no me falte la luz para encontrar otro. Y si me quitas todo, Señor, que no me faltes tú». En ese momento, el viento sopló suavemente, como una caricia invisible. La llama de la vela danzó, y José sintió, por un instante, que no estaba solo. Afuera, las nubes comenzaron a abrirse, revelando un cielo lleno de estrellas. A la mañana siguiente, sin saber a dónde ir, José comenzó a caminar por el sendero embarrado. A mitad del camino, una voz débil lo detuvo. «Hijo, ¿tendrás algo para compartir?». Entre los arbustos, un anciano harapiento lo miraba con ojos cansados. José dudó un instante. Metió la mano en su bolsa y sacó el único pedazo de pan duro que le quedaba. Era todo lo que tenía. Miró al anciano, a su propia hambre, y sin decir palabra, se lo entregó. El viejo lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos brillaron con una luz extraña. «Dios ve lo que das, hijo», dijo con voz suave. «Nunca lo olvides». José asintió y siguió su camino.
No lo supo entonces, pero ese gesto de bondad en medio de su propia miseria había sembrado la semilla de un milagro. Horas después, agotado, se detuvo en una colina. Justo cuando pensaba que todo era inútil, escuchó un relincho familiar. Allí, entre los árboles, estaba una de sus mulas, viva. El corazón le dio un vuelco. Junto a ella, otro arriero, un hombre mayor, cojeaba. «Gracias al cielo que te encuentro», dijo el hombre. «Tu mula me guió hasta aquí. Me salvó de perderme en el monte». Juntos, bajaron al pueblo. Por primera vez en días, José no se sintió solo. Lograron vender una pequeña carga y con el dinero, compró medicinas para su padre y algo de comida. Al volver a casa, sintió una paz que no venía del dinero, sino del alma. Su padre, al verlo llegar, sonrió débilmente. «Sabía que no volverías con las manos vacías, hijo», dijo. «Porque el que da con el corazón, siempre recibe de la mano de Dios». Esa noche, José miró el cielo estrellado. Pensó en el anciano hambriento, en su mula que había regresado, en el encuentro providencial con el otro arriero. Y comprendió. Quizás los milagros no caían del cielo como pan. Quizás aparecían en forma de pequeños actos de bondad, en gestos sencillos que solo el corazón podía reconocer. Quizás Dios no respondía con truenos, sino con susurros que solo los humildes podían escuchar. Pero la prueba final aún no había llegado. La salud de su padre empeoró, y José, desesperado, se vio obligado a aceptar una oferta humillante de don Alejandro, trabajar por un mes en sus campos por la mitad del pago, a cambio de un préstamo para las medicinas. Y así, lo vieron trabajando bajo el sol ardiente, sin quejarse, moviendo la tierra con la fuerza que solo el amor puede dar. Un día, mientras cruzaban una ladera, la tierra tembló. Un derrumbe brutal hizo que Alejandro y su caballo cayeran al borde del precipicio. «Aléjate, José», gritó el hacendado, aferrándose a una raíz. Pero José, sin dudarlo, se lanzó al suelo y extendió su brazo. Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarlo a terreno firme. Quedaron ambos jadeando, cubiertos de polvo. Alejandro lo miró, incrédulo. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «Me he burlado de ti, te he humillado. ¿Por qué me salvaste?». José lo miró, y con la serenidad de un alma en paz, respondió: «Porque mi fe no me enseña a odiar, sino a servir. Porque ante Dios, todos somos hermanos». En ese instante, se oyó el sonido de cascos. Era un arriero montado en la otra mula perdida de José. «Busco a José», dijo el hombre. «Un comerciante de la ciudad me envía. Quiere comprar toda tu carga y ofrece pagar el triple. Dice que fue recomendación de un buen hombre que conoció en el camino». José y Alejandro se miraron. El recuerdo del anciano hambriento llenó el aire. Alejandro, conmovido hasta las lágrimas, comprendió. Había una riqueza que su dinero jamás podría comprar, la paz del alma. Los días que siguieron fueron de luz. Don Pablo, milagrosamente, recuperó la salud. Alejandro, transformado, se acercó a José. No con arrogancia, sino con humildad. «Nunca supe lo que era la verdadera riqueza hasta que vi la tuya», dijo, entregándole una bolsa con monedas. «Esto es lo que te debo, y mucho más». «No es caridad, es gratitud». José sonrió. «La gratitud no es para mí, don Alejandro. Es para Dios». Y así, el valle volvió a llenarse de vida, no solo en sus campos, sino en los corazones de su gente. José reconstruyó su vida, pero ya no trabajaba solo para ganar el pan, sino para sembrar esperanza, compartiendo lo poco que tenía. Su pequeña choza se convirtió en un hogar para muchos. A veces,
Por las tardes, José subía a la colina y se sentaba frente a una pequeña cruz de madera. Ya no pedía nada. Solo agradecía. Porque había aprendido que los milagros más grandes no son los que cambian nuestras circunstancias, sino los que transforman nuestro corazón. Que esta historia nos recuerde siempre que la fe verdadera no es la que pide milagros, sino la que los crea a través de nuestros actos. Que cada gesto de bondad es una oración viva, un hilo invisible que une el cielo y la tierra. Y que, incluso en la noche más oscura, un corazón que da sin esperar nada a cambio siempre encontrará el camino de vuelta a la luz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Vayan en paz.